Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos al último video de la preparación del viaje. Yo sé que les ha dicho que de pronto el último era el último, pero no, este sí es el verdadero último, porque para mí era esencial cerrar esta preparación con broche de oro y con un elemento muy especial que estaba esperando. Entonces por acá me llegó la encomienda, estoy muy contento, la esperé durante varios días, esto viene bastante lejos. Yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero a mí cuando me mandan algo y me entregan el código, estoy mirando cada rato dónde está, cada rato dónde está. Pero bueno, eso es la emoción. De eso se trata la vida, de sentir entusiasmo por lo que se hace. Entonces, ¿qué es lo que es esto, gente? El Carpurray, vea, está selladito todavía. Quería abrirlo acá con ustedes que me han acompañado en todo este camino. Recién salidito del horno. Entonces lo que vamos a hacer en este video es que vamos a hacer el unboxing, o sea, vamos a sacar todo el contenido, vamos a ver qué tiene, vamos a hablar de los materiales, o sea, como las primeras impresiones. Lo vamos a instalar en la moto y vamos a elegir el punto de anclaje. Eso es bien importante. Si queremos que esté acá, si queremos que esté acá, un lateral, que quede más cómodo para nosotros. Y evidentemente, pues parceros, vamos a salir a rodar con él a ver cómo nos sentimos. Ojo, tengo código de descuento del 30% para el que quiera comprar. Por acá les voy a dejar el código de descuento, por acá a este ladito, a este ladito. Le dan el 30% de descuento, o sea que es un descuento bien generoso, bien chévere. Y bueno, ya les voy a contar entonces en el unboxing cuál fue la versión que yo escogí. Voy a colocar la cámara acá más cerca para que sea más intuitivo y más cercano el asunto. Y les voy a contar por qué elegí esta versión del Carpurray, que es la 712D. Bueno, vamos a empezar acá con esto. Miremos antes qué es lo que tiene. Pues dice que tiene conexión Bluetooth. Ah, bueno, los guantes negros, ¿por qué qué? Pues porque lo soñé toda la vida hacer un unboxing con guantes negros. Bueno, ¿qué es lo que tiene? Conexión Bluetooth IP67. Esto lo que quiere decir es la resistencia que él tiene al agua y al polvo. Si no estoy mal, estas siglas da como un índice de que puede estar sumergido 1 metro de profundidad durante 30 minutos. ¿Listo? Tiene un tema que dice que tiene buena compatibilidad, una SD, que es una tarjeta de memoria, control de voz y música, ¿sí? Por acá dice que tiene entonces CarPlay, Android Auto y conexión Bluetooth. Y ya, esa es la información que tiene. Entonces, saquemos acá a nuestro amigo el bisturí. Ok, vamos a abrir acá a ver con qué nos encontramos. Hombre, qué emoción. La verdad que estaba muy ilusionado con esto. Está acá. Pulso de arquitecto que hizo maquetas muchos años, todavía hago. Entonces, esto hay que destaparlo con la importancia que tiene para no ir a arrancar las cosas. Entonces, sale por acá abrimos por acá la tapa y esto es lo que nos encontramos. ¿Listo? Viene una protección acá delantera, en una espuma y nos encontramos la pantalla. Bueno, pues pucha. Bueno, qué pantalla tan bonita, gente. Bueno, vamos a mirar acá, la vamos a sacar. Esta es la pantalla. Bueno, acá viene con sus conectores. Saquemos acá los conectores para tenerlos acá a un lado. Y esta es la pantalla, es una pantalla de 7 pulgadas. La verdad me parece que el peso es súper bueno. Uno ve digamos que un dispositivo con estas características y puede llegar a imaginar de que el peso puede llegar a ser mayor. Me parece que tiene muy buen peso, muy buen peso. Posiblemente es porque él no tiene batería interna, ya vamos a hablar de eso más adelante. Y bueno, esta es la pantalla, ¿sí? Tiene muy buen brillo, se ve de muy buena calidad, se ve de muy buena construcción. En la parte de acá pues vienen 4 conectores. Uno que es este de acá, que él tiene un control, digamos que un mando que podemos colocar a un lado y poder pues como ir manejando algunas funciones. Bien importante
También es una de las razones del por cual elegí este modelo. No quiere decir que a otros modelos no se les pueda apropiar el control, pero me parece que esto es muy útil. Tiene esta parte de acá, que es la conexión. Esta conexión evidentemente es impermeable, ¿sí? La podemos quitar. Y esta conexión, digamos que tiene dos formas. Esta de acá, pues va directamente a la batería. Por acá tiene sus terminales. Tiene el largo pues que se necesita en un buen cable, que también es bien importante. Y tiene un fusible. Listo, por acá tiene un portafusible. Este portafusible dice que es de 3 amperios, entonces tengan uno por ahí de repuesto. Esto dura mucho, pero es bueno tener uno de repuesto. Entonces viene pantalla, viene el control acá a distancia, que igual pues está cableado, tiene la conexión directamente a batería. Cabe anotar de que cada uno de los elementos pues tiene sus colores, ¿sí? Entonces rojo con rojo, amarillo amarillo, verde, y este es como un color gris oscuro. Entonces bueno, por dicho, no hay pérdida, es súper intuitivo. ¿Qué más hay por acá en la caja? Entonces en la caja aparece otra conexión eléctrica que tal cual funciona como esta con este terminal, pero esta tiene una conexión USB. O sea, esta de acá va directamente a la batería y esta de acá va a un puerto USB que tenga la moto. Entonces nos dan las dos opciones, muy positivo. También si de pronto no queremos hacer todo el cableado, lo hacemos, mejor dicho, eso ya lo elige cada uno. Entonces por acá tenemos las dos opciones de conexión, batería USB. Por acá, ¿qué más hay? Por acá está la otra razón del por cual yo elegí este elemento, y son las cámaras, ¿sí? Él viene con cámara frontal y con cámara posterior. Algo muy positivo, venga, esta pantalla, coloquémosla acá, porque esta pantalla es digna de verse. Vamos a ver si se ve bien. Entonces, acá vienen las cámaras. Listo, acá están las camaritas, acá hay cámara, vienen dos cámaras, viene también la otra cámara, también con su conexión, ojo, y con su respectiva nomenclatura. Entonces, esta la verde, va al terminal verde y ya, o sea, no tiene pérdida. Entonces están las dos cámaras. Y también viene acá, esto es el rack para ser conectado o ser adaptado a la moto, o sea, a un tubo, a una terminal de la moto. Acá está el dispositivo, el RAM, que es el que todos conocemos, muy similar a los dispositivos de las cámaras, ¿sí? Entonces acá viene la conexión de la cámara, viene el dispositivo para ser anclado, es metálico o es una aleación en aluminio, se nota fuerte, esto es bien importante, que quede bien sustentadito. Esto va acá, y acá al otro lado iría el de la pantalla, que es esta parte de acá. Listo. Entonces, más o menos así funciona este dispositivo. Es todo lo que viene en la caja. Bueno, vea. Ya nos incluyen el de repuestos. No lo compren, ya lo tienen acá. Carpurray lo incluye. Muy buena iniciativa por parte de la empresa. Y pues viene el manual, ¿sí? El manual viene en inglés. Sí, viene en inglés. Igual el manual se ve muy ilustrado, que eso también digamos que nos ayuda mucho. Yo sé que hay gente que es muy escéptica al tema de los manuales, pero péguenle una leída, que es bien importante entender qué es lo que estamos haciendo. Bueno, entonces vamos a hacer el encendido del dispositivo. ¿Qué fue lo que se hizo? Se conectaron todos los terminales, entonces se conectaron las dos cámaras, cada una pues dando respuesta a su color. Se conectó el mando y se va a utilizar la conexión USB para conectar a esta power bank y poder hacer pues como la muestra del funcionamiento, pero inicial, ¿sí? Vamos acá con el tema inicial. Entonces vamos a conectar a ver cómo nos da como el primer pantallazo. Bueno, Carpurray, creo que esta imagen de inicio se puede cambiar.
Uno les manda a ellos un correo y la elige. Ese es el primer pantallazo que hace, es como lo general. Y por acá ya cogió una de las cámaras, que si no estoy mal es esta. Entonces, esta es la cámara, supongo que es la cámara trasera, es la del cable más largo. Tiene las conexiones acá en CarPlay, Wi-Fi. Bueno, acá viene pues como opciones. Vienen acá pues los símbolos de cámaras. Acá salen las dos cámaras. Listo, ahí salen las dos cámaras. Acá podemos volver otra vez al menú de inicio. Acá en settings. Bueno, algo de apuntar es que apenas se enciende, las cámaras empiezan a grabar. Listo. Entonces sale acá para ajustar el brillo. Tiene la opción pues como detección de brillo. Recuerden que este modelo, que es el 712, tiene también pues como la regulación del brillo. Entonces si lo desactivamos, pues manejamos el brillo de manera independiente. Y lo activamos, él lo cambia de acuerdo a la intensidad de luz. Entonces listo. Por acá tiene digamos que la opción del tacto. Entonces listo, acá también viene la opción de tacto, entonces que sí. Acá viene pues como para limpiar todas las conexiones, imagino que eliminarlas. La opción del tacto acá o el modo de tacto dice que modo normal o esto es modo lluvia. Pensaría yo que lo adecuado es dejarlo en modo lluvia. Démoslo por acá. Este modelo en especial tiene la opción y es que se puede colocar acá en vertical, y esa es otra de las razones por la cual los elegí. Pues de que yo les dije, por las cámaras, por el mando a control, y otra razón es por la opción que tiene que la pantalla esté en vertical, porque siento que en algún momento la opción de poder, o sea, siento que la navegación se ve mejor de manera vertical, me refiero al tema de mapas. Bueno, salimos por acá. Opciones de cámara, cámara frontal. Entonces vienen las resoluciones, ya cada quien elige la resolución que quiera. Resolución de grabación 1080p, entonces lo dejamos en 1080p. Estas son las opciones, como él hace unos clips cortos, ellos siempre está grabando, listo, pero también hace unos clips cortos que si uno vio algo interesante o algo que pasó, lo activas y él genera esa fracción de video que es de 5 minutos y la guarda como un archivo aparte. Micrófono, pues que esté activado el micrófono en la función de ellos, y esto es como reflejar la imagen de las cámaras, o sea que la cámara, si es así, se vea así en espejo. No sé muy bien para qué podría llegar a tener esa función, pero la hay y bueno, ahí está la posibilidad. En sistema pues viene la opción para cambiar el lenguaje. Vamos a cambiarlo una vez por acá a español. Configuración del tiempo, que es colocar fecha, hora. Bueno, el sistema ahora si es de 12 horas o 24 horas. Creo que igual cuando ella se conecta con el teléfono, la hora ya queda ya establecida por la hora del teléfono. Formato, que es eliminar digamos que los archivos que están. Fábrica de reinicio, que me imagino que es como resetear todas las opciones y que quede como si se encendiera por primera vez. Y la versión pues del firmware, que es la versión pues del software que tiene instalado en ese momento. Listo. Entonces salimos otra vez acá a la opción de la casa. Para entrar a CarPlay vamos a darle y nos pide inmediatamente pues como con la conexión Bluetooth. Hacemos la conexión Bluetooth acá. Y lo que nos dice es que encender el Bluetooth en el teléfono y encontrar la opción pues de la pantalla, o sea que aparece así, abrir, dice, abra el dispositivo de conexión Bluetooth del iPhone y conéctelo. Intentamos acá Bluetooth. Entonces acá aparece la opción CarPlay, le damos conectar, él empieza a conectar. Dice que acá solicitud de enlace Bluetooth, le damos enlazar, permitir para sincronizar contactos. Ahí ya está enlazando, me imagino que también pasando pues como la información. Dice que tengo que activar Siri en la app, en la configuración de iPhone para conectar. Entonces bueno, vamos a conectar acá, vamos a activar Siri. Entonces
Acá Siri, lo activamos, activar Siri y listo, ya quedó. ¿Qué es lo que hace este elemento? Este elemento como tal lo que hace es reflejar la pantalla de nuestro teléfono, ya sea por CarPlay o Android Auto, acá y mostrarnos algunas de las aplicaciones, ¿cierto? Las necesarias. Entonces, por ejemplo, acá que tenemos, tenemos Waze, que es un sistema de navegación. Entonces acá ya nos sale, ¿sí? Que ahí ya está saliendo el Waze pues súper bien. Volvemos acá a la pantalla, pues en este momento muestra Spotify, que son el tema pues de música, Google Maps, Osman. Creo que Osman, para utilizar esta aplicación que es tan utilizada para los viajeros, una buena posibilidad que tiene es que hay que pagar la versión Pro para que nos funcione. WhatsApp, como tal, WhatsApp no nos deja como entrar al WhatsApp de acá y verlo físicamente, pero la opción es mandar un mensaje y él empieza a preguntar por medio de Siri a quién le va a mandar el mensaje y qué mensaje. O sea, él traduce el audio, lo traduce en texto y lo envía. ¿Qué más tenemos acá? Acá hay como unos accesos rápidos que son, en este momento está el Waze, Spotify y está la pantalla de mensajes. Por acá aparece este puntico y me muestra pues como unos accesos rápidos. Es de anotar de que la pantalla tiene muy buen tacto, o sea, responde súper bien. No hay que empezar pues como, no hay que empezar a forzar el dispositivo para que funcione. Acá tiene una opción y es lo que hace generar como una pantalla dividida entre las dos, digamos que las dos aplicaciones que uno tenga. Entonces aparece Waze y aparece música. Sí, como les decía, es lo que hace el reflejo, muestra la hora, la batería del teléfono, la conexión del teléfono. Y bueno, ese es como el funcionamiento básico que tiene este CarPlay, que es lo que hace que refleja nuestras aplicaciones del iPhone, la reflejan acá. Y claro, es muy práctico. Esto para navegación es muy práctico. El control pues tiene varias opciones, que es este primer botón que te vuelve pues como a la pantalla matriz del CarPlay, que es la pantalla de inicio. Tiene esta opción acá que él toma una foto, ¿sí?, de las cámaras y las guarda en la micro SD. Recuerden que él viene acá con una micro SD que está incluida en el CarPlay y él graba pues toda la información. Esto es lo que les decía, en este momento él aparece acá que está grabando, ¿sí? Apenas ustedes enciendan el dispositivo, él empieza a grabar y él empieza a grabar como en un modo pues como DVR, o sea, en bucle. Él graba, va grabando y va sobreescribiendo, se va a la línea así siempre. No es que la memoria se llene, no, ella va grabando y va borrando este fragmento anterior, graba este nuevo y este anterior se borra, mueve y va borrando. Entonces es muy bueno porque no vamos a estar pendientes o preocupados porque se vaya a acabar el tema pues de la memoria. ¿Qué más aparece acá? Las opciones de las cámaras. Yo puedo visualizar las dos cámaras, ¿sí? Ahí aparece la visualización de las dos cámaras de manera independiente. Pues puedo tomar foto, puedo volver acá al menú inicio. Entonces es el funcionamiento, es muy intuitivo, es bien positivo. La verdad que me parece un muy buen dispositivo para la moto, porque al ser tan intuitivo hace que sea más fácil manejarlo o por lo menos tener algunos comandos. El tema del control me parece muy positivo, ¿sí? Con el último botón de acá lo que hace es que él pasa a la cámara principal la coloca grande. Lógicamente él pone grande la cámara trasera porque la cámara delantera pues somos los ojos, entonces lo estamos viendo, pero si queremos ver algo para atrás pues con eso la colocamos acá grande. Esa es la función. Él funciona lógicamente con el Wi-Fi o con la conexión que tenga nuestro dispositivo y ya. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a conectarlo a la moto y les muestro ya cómo queda toda la instalación, cómo se hace la instalación y en qué lugar lo ubico y por qué. Bueno, gente, entonces vamos a hacer la instalación del CarPlay. La verdad estoy muy contento con el funcionamiento, que es intuitivo, es sencillo, tiene buena respuesta al táctil.
Y lo otro, antes de hacer la instalación, vea, no se engañen, no crean en todo lo que le cuentan en internet, no todo el mundo tiene buenas intenciones de pasar información. Dispositivos como el Carpurride son elementos hechos para eso, tienen un uso en específico. Esto, el celular, porque yo he visto en muchos comentarios que dicen, es que para eso es mejor el celular. No, esto no funciona igual, eso es para llamadas. Esto no te va a aguantar acá el sol directamente, lo vas a dañar la cámara. Ese tipo de dispositivos no es el adecuado para las motos. Y en esto quiero ser muy sincero. No sean tan pasionales por llevar la contraria. ¿Listo? Sean responsables. Yo en este momento había sido responsable. Yo tenía ese soporte acá. Y yo creo que ustedes vieron en el video pasado donde hablaba de los patrocinios, en la situación que yo estaba tratando siempre de mirar el celular y eso no es seguro. Un accidente ocurre en cuestión de 1 o 2 segundos. Entonces, bueno, les voy a mostrar dónde lo voy a colocar o dónde veo las opciones. Voy a intentar en 2 partes, pero primero vamos a quitar esto de acá, que esto no sirve. Va, que incluso me tocaba que tenerlo con una abrazadera y eso empieza a limitar la vista. Y vamos a instalar, vea, eso como estaba, mejor dicho, eso parecía pues una instalación súper improvisada, pero bueno, vamos a quitar esto y les voy a mostrar las 2 opciones que tengo para instalarlo. Bueno, opción número 1, la parte de acá y que la pantalla quede en este fragmento. ¿Qué tengo que evaluar? Que no me moleste con la parte de acá de la llave y que yo acá llevo el TAMBAC, ¿sí? Entonces, que no me vaya pues como a tapar. Importante y consejo personal, no tapen el tablero porque el tablero sea lo que sea, tiene sus testigos y siempre es bueno estar pendiente de él. Opción número 2, en la parte de acá, ¿sí? Hay que mirar muy bien que no nos tape la visibilidad, pero yo creo que también es una buena opción. Y opción número 3, no porque la contemple mucho y no porque la he visto, y es que los ensamblan a uno de los costados de la moto. Entonces, bueno, ya les voy a mostrar cómo queda. Bueno, gente, tienen que tener en cuenta esto, que es muy positivo el dispositivo. Bueno, tienen que tener en cuenta esto, algo que es muy positivo de este elemento, y es que viene con su anclaje, pero aparte de eso, viene con los diferentes diámetros para adaptarlos al tubular que ustedes tengan. Listo, si el tubular es muy delgado, pues utilizan esto, si el tubular es muy ancho, pues pueden utilizar uno de estos más delgado. Entonces, algo muy positivo que viene con eso, viene con toda su herramienta, con toda la instalación y toda la tornillería. Bueno, por ahí dicen que cuando tenemos varias opciones es más difícil elegir. Entonces, la opción número 1 sería esta. Pues digamos que acá sentado en la moto alcanzo a ver pues como el tacómetro, el tablero. Y ya les voy a mostrar la opción número 2. Esta sería la opción número 2. Queda más alto, veo más el tacómetro. En este momento estoy subido en la moto y tengo el celular acá como a altura normal. Entonces, bueno, esta sería otra posibilidad que él tiene. Esta es otra opción que es en la parte de acá. Pues creo que tengo buena visibilidad sobre el tablero, pero tengo el TAMBAC acá. Entonces yo creo que las ganadoras van a ser las opciones de acá, ya sea la de arriba o la de más abajo. A mí eso me gusta, a mí me gusta cuando me dan opciones. Y siento que este sistema, bueno, y eso que les he mostrado solamente la posibilidad horizontal, ella también se puede colocar vertical. Entonces, fascinado con el producto, gente. O sea, la verdad, es un producto muy bueno. Ustedes saben que yo soy muy honesto con el contenido y cuando siento que el producto no sirve, se los digo de una manera muy sincera. Pero este producto está brutal, está, vea, excelente. Bueno, gente, definitivamente va a quedar acá. Tengo buen visual del tablero, acceso a la llave, nivel con el TAMBAC cuando esté puesto. Y entonces, pues me voy a dedicar ya a poner y a cablear el resto de las cosas. Cámara, el control lo voy a colocar creo que acá para que me quede muy cerca, y las cámaras vamos a ver si de pronto, no sé, de pronto una acá o quizás acá en la defensa también quede bien. La trasera pues sí, debajo de este cajón.
Este video está haciendo algo largo, pero yo voy muy gomoso con este tipo de cosas. Me demoré colocando este elemento, pero como buen arquitecto me gusta todo con medidas, que quede preciso. La instalación es muy fácil, el problema soy yo. Entonces, bueno, vamos a cablear las cosas y ya les muestro el resultado final. Bueno, gente bonita, ya quedó instalado acá el CarPlay. Ya estoy tirando por acá los cables. Este tiene harto cable, pero porque este es muy completo. Tiene las dos cámaras, tiene el mando, conexión a batería o conexión a una caja de accesorios. Pero bueno, ya quedó acá, quedó de la siguiente manera. Enciende paso switch, prende el CarPlay sin ningún problema y él se demora sincronizando con el celular unos 13 segundos y ya. Entonces, bueno, acá ya quedó, ya cogió esta cámara que está en la parte de acá atrás. Esta la coloqué atrás acá en el cajón. Entonces, perfecto. Bueno, gente, entonces vamos a hacer una prueba de manejo. ¿Listo? Entonces arrancamos, les voy a mostrar cuánto se demora digamos que cuando prendemos el dispositivo anclándose a nuestro celular. Recuerden que el intercomunicador se conecta al celular, listo, y él ya tiene acceso a esto. Tiene unas funciones muy interesantes que es poder controlar elementos por voz, listo. Entonces les voy a mostrar ya y contemos los segundos. Bueno, entonces para que hagamos el proceso lo más fiel posible, encendemos, coloco cuenta regresiva por acá. Primero enciende el dispositivo, o sea, hace su arranque propio pues como elemento electrónico. Ya sincronizó por acá la memoria, la cámara. Él posiblemente empiece a grabar, ya empezó a grabar cámaras. Y ya conectó con el CarPlay. Listo, ahí ya está sincronizado con el celular. Entonces vamos a dar una vuelta a ver cómo nos va con este elemento y con el brillo. Bueno, gente, por acá ya estamos en el exterior. Vean el brillo de la pantalla, o sea, vean la nitidez. Acá estoy al sol y vean que acá no hay sombra, la sombrita está ahí y la pantalla se ve impecable. Ahora, como él está conectado al celular por medio de Siri, yo puedo darle instrucciones de voz. Bueno, gente, ya siguiendo acá con el video, pues la pantalla es espectacular. La verdad, yo no sé por qué duré tanto tiempo sin un elemento de estos. Son muy necesarios, son seguros, son muy prácticos. Yo les voy a ser muy sincero, durante mi investigación sobre este dispositivo, vi muchos videos, yo creo que hace un año, o sea, desde hace un año vengo viendo videos y me antojé demasiado de este dispositivo. Yo soy un amante fiel a la tecnología y me considero un gran comprador de tecnología, o sea, considero que sé comprar tecnología. Leo mucho, me informo bastante, reviso todas las prestaciones y lógicamente me da todo el criterio para decir de que este elemento es un gran elemento tecnológico. Como les dije ahora en el video, no se engañen, no digan que un celular, que un móvil reemplaza un elemento de este tipo, porque eso es mentira. Ustedes se están engañando, porque en lo personal el celular que yo cargaba acá se le dañó la pantalla porque se recalentó con el sol. Aparte de eso no podía ver nada. Vea que la pantalla acá, al tener la opción del brillo autorregulable, ella se acomoda y se ve muy bien. Aparte de eso, que el tamaño de pantalla, en este caso este dispositivo que es el 712D, que es de 7 pulgadas, es muy bueno. O sea, evita que te tengas que acercar, evita que te tengas que alejar. O sea, me parece que el tamaño de pantalla está excelente. Se puede navegar de una manera segura. Entonces, pues, 1000% recomendado. Ahora, esta fue una colaboración que yo hice con CarPlay. Yo los busqué porque, como les estoy diciendo, yo estaba muy ansioso, antojado por este dispositivo.
porque había visto muy buenos videos de él. Carpurray está haciendo una apuesta muy especial y es algo que yo en lo particular, en lo personal les abono mucho, y es que ellos han confiado en muchos creadores de contenido para enviarles el Carpurray. Algunos, yo creo que en un 80, no, yo creo que en un 90% han hablado muy bien del dispositivo, muy bien. A los que no les han gustado ya son cosas o son preferencias muy personales y es respetable, pero una empresa que acepte exponerse de esta manera, darle el dispositivo a creadores de contenido y a moteros que tienen toda la experiencia y que tienen toda la experticia para llegar a decir me sirve o no me sirve, pues pienso que se tienen mucha confianza para dar ese voto de valor en su propio producto. Gente, lo otro, tengo un código de descuento súper bueno, es un código de descuento que es del 30%. Yo les voy a dejar acá en la descripción del video, un link. Ustedes van a entrar por medio de ese link, van a entrar a la página de Carpurray. Es bien importante que lo hagan por medio de ese link. Ese es el primer paso. Buscan el dispositivo que se acomode al gusto de ustedes, el que ustedes prefieran. Lo seleccionan, le dan pagar y cuando entren a la parte de pagar, les va a dar una opción de ingresar un cupón o un código de descuento. Ese código de descuento también se los dejo acá en la descripción del video. Lo voy a dejar en la descripción del video y lo voy a dejar en el primer comentario anclado. Estos dispositivos tienen un costo alrededor de $300. O sea, si ustedes los compran con mi código de descuento, les está saliendo un descuento aproximado de 90 o un poquito más de $90. Bastante generoso el descuento, gente. Entonces, bueno, por acá seguimos. Mañana arranco viaje, gente. Mañana arranco viaje. El video del viaje saldría el próximo domingo. Les agradezco a todos por el apoyo y le agradezco a Carpurray por creer en este sueño y por estar pendiente. Ojo, antes de irme, Carpurray tiene un servicio al cliente brutal. Yo les escribo y me responden en menos de una hora el correo. Lógicamente, traten de ser coherentes con los horarios. Ellos son una empresa asiática, entonces hay que tratar de cuadrar los horarios para que ellos estén en jornada laboral. Pero en serio, súper contento con el dispositivo Carpurray. Ustedes con este dispositivo son 10 de 10. Les quiero mostrar las pantallas. La cámara es sencillamente impresionante. Ahí están las dos cámaras. Tienen una resolución impecable. Por medio de este botón les puedo tomar pantallazo, o sea, puedo tomar foto. Y si lo dejo sostenido, él toma un video de 5 minutos por si algo extraño pasó o, Dios no lo quiera, un accidente. Gente, muchas gracias, los quiero muchísimo. Y nos vemos la otra semana en el inicio de esta vida motoviajera. Arranco por Antioquia, Colombia. Los quiero mucho, parceros.